Saludos a todos los presentes. Hoy vamos a hablar sobre el tema análisis de los conflictos socioambientales relacionados con los niveles de ruido en la ciudad de Ibarra, Ecuador. Como introducción tenemos que el aumento de los niveles de ruido está estrechamente relacionado con el crecimiento demográfico, principalmente en zonas urbanas y las diferentes actividades que llevan a cabo las personas en su vida cotidiana. La exposición continua al ruido provoca alteraciones fisiológicas y psicológicas en la población. Además, se establece que el tráfico vehicular se considera como una de las fuentes causantes de la contaminación acústica. Cabe mencionar que el 72.12% de la población total se encuentra en la zona urbana de Ibarra. También hay que resaltar que el año 2019 hubo un incremento en el parque automotor de la ciudad, y a esto se le suma el desconocimiento y falta de interés de la población. Los objetivos que nos hemos planteado en esta investigación son los siguientes. Como objetivo general tenemos analizar los conflictos socioambientales relacionados con la influencia de los niveles de ruido en la ciudad de Ibarra. Objetivos específicos. Primero, evaluar los niveles de ruido en la ciudad de Ibarra de acuerdo con el uso de suelo y tráfico vehicular, seguidos de establecer un diagnóstico socioambiental acerca de la percepción, estimación y efectos provocados por el ruido. Y finalmente, proponer un plan de monitoreo continuo y de bajo costo del ruido y estrategias de mitigación en los puntos de acción inmediata en la ciudad de Ibarra. Como metodología tenemos el área de estudio que se encuentra en Ecuador, provincia de Imbabura en el cantón Ibarra, específicamente en la zona urbana. También se tomó en cuenta otros aspectos como población, salud, actividad comercial y el tráfico vehicular, debido a las actividades cotidianas y a la mala disposición de semáforos. Para evaluar los niveles de ruido, se realizó una caracterización del área de estudio, con información de la zona urbana, la zonificación de uso y ocupación del suelo y datos del tráfico vehicular. Luego se aplicó el método de la cuadrícula, con una extensión de 0.8 km por 0.8 km. Para la ubicación de los puntos de muestreo se consideraron factores como cercanías de nodos en la cuadrícula, el tipo de uso y ocupación del suelo, las zonas registradas como las más ruidosas en estudios anteriores y las zonas de mayor afluencia vehicular, obteniendo un total de 30 puntos de muestreo, como se puede observar en la figura 2. Para medir los niveles de ruido se utilizó un sonómetro integrador debidamente calibrado y certificado. Las mediciones se realizaron en 3 jornadas: matutina, vespertina y nocturna. Finalmente se analizó estadísticamente los datos, en donde se consideraron las pruebas de normalidad de datos, homogeneidad de varianzas, análisis de varianza y la prueba de diferencia menos significativa de Fisher. Para el diagnóstico socioambiental se empleó el método de la encuesta, la cual fue diseñada en relación con los aspectos más representativos de la investigación, recolectando datos de la ubicación del área, características generales, percepción, efectos y medidas de protección contra el ruido. Además, la encuesta fue aplicada personalmente por un muestreo por conglomerados, es decir, 3 encuestas de forma aleatoria en cada uno de los 30 puntos de muestreo establecidos anteriormente. Posteriormente, se asociaron los niveles de ruido con la percepción social, estableciendo así 4 zonas de acción: control o referencia, remonitoreo, prevención y acción inmediata. Y a partir de estas zonas se consideraron los factores para establecer el plan de monitoreo continuo y las estrategias de mitigación. Adicionalmente, los materiales y equipos se pueden observar en la tabla 1. Se realizó un análisis de varianza, el cual dio a conocer que existen diferencias significativas entre las jornadas y las zonas de medición de los niveles de ruido. Además, la prueba de normalidad de Shapiro-Wilks y la prueba de Levent para homogeneidad de varianzas mostraron que los datos son paramétricos y se aceptó la hipótesis alterna. La figura 3 muestra las diferencias entre las 3 jornadas de medición del ruido. Las comparaciones se obtuvieron mediante la prueba LCD de Fisher, dando a conocer que el horario comprendido entre las 7 a 9 de la mañana es diferente, ya que presentó la media más baja de las 3 jornadas. Por otra parte, los horarios de 12 a 2 de la tarde y 17 a 19 horas fueron similares.
En la figura 4 se observa el mapa de ruido correspondiente al horario de 7 a 9 de la mañana. Los mayores niveles de presión sonora se encontraron en 7 puntos de la zona comercial y un punto de la zona residencial, ya que sobrepasaron los 71 decibeles. La figura 5 indica los niveles de presión sonora del horario de 12 a 14 horas, cuya media fue de 69.30 decibeles, es decir, la mayor de las 3 jornadas. Además, se puede observar claramente el incremento de los niveles de ruido en la jornada vespertina, con un rango de valores desde los 61 hasta los 73 decibeles. Los puntos que presentaron niveles de ruido elevados se situaron en la zona comercial de la ciudad, ya que sobrepasaron los 73 decibeles. Durante la jornada vespertina se observó gran afluencia de vehículos livianos, buses y por ende mayor tráfico vehicular, además de vendedores ambulantes y flujo peatonal. La figura 6 muestra los niveles de presión sonora correspondientes al horario de 17 a 19 horas. Durante la jornada nocturna, los puntos con niveles de ruido elevados se encontraron en la zona comercial, mismos que presentaron valores superiores a los 73 decibeles, debido a la afluencia vehicular, las bocinas, flujo peatonal y vendedores ambulantes. Por otra parte, las comparaciones obtenidas mediante la prueba LCD de Fisher indicaron que la zona agrícola residencial presenta la media más baja de todas las zonas, con 59.2 decibeles, y la zona comercial presenta la media más alta de las zonas, con 73.4 decibeles. Es decir, que la zona comercial presenta mayor contaminación acústica y la zona agrícola residencial menor contaminación acústica. La figura 8 ilustra el nivel de presión sonora obtenido en los 11 puntos de la zona comercial, en donde el nivel de ruido de las 3 jornadas supera el nivel máximo permisible de 60 decibeles. El valor máximo de ruido en las 3 jornadas se encuentra en el sector del Mercado Amazonas, con 77.4 decibeles en la jornada matutina, 80.2 en la vespertina y 78.2 decibeles en la nocturna, mientras que el valor mínimo de las 3 jornadas se encuentra en el sector de la piscina olímpica, con 66.8 decibeles, 69.0 decibeles y 67.8 decibeles en la jornada nocturna. El nivel máximo permisible de la zona residencial es de 55 decibeles, por lo tanto la figura 9 ilustra los niveles de presión obtenidos en los 11 puntos de esta zona, en donde el valor máximo de ruido en la jornada matutina y vespertina se encuentra en el Hospital del IES, con 72.7 decibeles y 75.1 decibeles respectivamente, mientras que en la jornada nocturna se encuentra en el sector de Ejido de Caranqui y en el Hospital del IES, con 73.8 decibeles. Por otro lado, el valor mínimo de las 3 jornadas se encuentra en el sector de Alpachaca, con 51.6 decibeles, 54.6 decibeles y 53.9 decibeles en sus 3 jornadas. Además, se puede observar que el punto 12 es el único que cumple con el nivel máximo permisible en sus 3 jornadas. En la tabla 2 se pueden observar los niveles de presión sonora obtenidos para la zona agrícola residencial, equipamiento industrial, planta de GLP, protección ecológica y residencial mixto, en donde la zona agrícola residencial con el punto 19 es la única que cumple con el nivel máximo permisible de 65 decibeles en sus 3 jornadas. Para el diagnóstico socioambiental acerca de la percepción, estimación y efectos provocados por el ruido, se realizaron 390 encuestas divididas para los 30 puntos, es decir, 13 encuestas en cada punto. 146 personas se encontraron en el rango de 30 a 40 años. 192 de los encuestados fueron mujeres y 198 hombres. 182 personas tuvieron un nivel de educación secundaria. En cuanto a la pregunta, ¿considera el ruido un tipo de contaminación? La mayoría de los encuestados, es decir, el 89% respondió que sí considera el ruido un tipo de contaminación, mientras que el 11% respondió que no. Adicionalmente, al cuestionar lo siguiente, ¿usted cree que el ruido puede afectar a su salud? El 52% de los encuestados respondió que mucho.
En cuanto a las causas de la generación de los niveles de ruido en la ciudad de Ibarra, el 46% de las personas encuestadas opinan que las motocicletas generan el mayor conflicto con sus elevados niveles de presión sonora, ya que un gran porcentaje de estas no cuentan con un silenciador de escape. Además, muchos autores mencionan que los vehículos son la principal fuente de ruido, ya que en algunas ciudades del mundo estos alcanzan de 80 a 90 decibeles. La figura 11 muestra cómo califican las personas a la ciudad de Ibarra. La mayoría de los encuestados, es decir, el 60%, opinaron que la ciudad de Ibarra es ruidosa. Sin embargo, indican que esta no se compara con grandes ciudades como Quito o Guayaquil. La figura 12 indica la frecuencia en la que el ruido afecta el desempeño de las actividades, en donde el 40% opina que ocasionalmente se ven afectados por el ruido. En cuanto a los efectos provocados por el ruido, se obtuvo que el efecto físico mayormente evidenciado con un 54% es el dolor de cabeza y el efecto psicológico con un 35% es el estrés. En cuanto a las medidas de protección que toman las personas contra el ruido, el 55% de los encuestados mencionó que no toman ninguna medida de protección, seguida del 35% que indicaron que cierran las puertas y ventanas para evitar o disminuir escuchar el ruido generado por vehículos livianos, buses, motocicletas, carros del gas, entre otros. Además, cabe mencionar que a pesar de que el ruido les genera algunos efectos físicos y psicológicos, solo el 1% de los encuestados mencionó que usa equipo de protección personal contra el ruido. Adicionalmente, la figura 16 ilustra que la mayoría de personas encuestadas en cada zona califican a la zona donde residen, trabajan o residen y trabajan como ruidosa. Además, se puede observar que la zona agrícola residencial fue calificada por los encuestados con un 69% con la categoría de no es ruidosa y el 31% la calificó como poco ruidosa, lo cual indica que es la zona con menor contaminación y afectación acústica de la ciudad de Ibarra. En efecto, la ciudad de Ibarra registra conflictos ocasionados por los altos niveles de ruido, en donde se ha recopilado una serie de informes y denuncias desde el año 2016 hasta el año 2021. Estos conflictos han sido ocasionados por lugares como los patios de comidas, bares, karaokes, discotecas, talleres, entre otros. La figura 17 ilustra la asociación de los niveles de ruido en decibeles y la percepción social, en donde se establece que los puntos de acción inmediata son aquellos que se encuentran en las zonas de mayor generación de ruido de 65 decibeles en adelante. Luego de la asociación se establecieron 4 zonas correspondientes a puntos de control, remonitoreo, prevención y acción inmediata, como se muestra en la figura 18. El plan de monitoreo continuo constituye un procedimiento técnico de control y vigilancia del ruido. Por lo tanto, el plan establecido abarca los aspectos que se pueden observar en la lámina. Además, se establecieron 3 estrategias de mitigación: la campaña Ibarra libre de ruido, una jornada de divulgación científica y una campaña de educación ambiental. Los niveles de ruido de la zona comercial de la ciudad de Ibarra incumplen con la norma técnica 097A, presentando valores máximos de emisión de ruido en sus 3 jornadas, siendo la más crítica la jornada vespertina con 69.3 decibeles. La zona agrícola residencial presenta en general valores mínimos de contaminación acústica. El diagnóstico socioambiental acerca de la percepción, estimación y efectos provocados por el ruido se realizó mediante encuestas, en donde el 89% de los encuestados consideraron el ruido como un tipo de contaminación y catalogaron a la ciudad de Ibarra como ruidosa. Además, se obtuvo un registro de los efectos y conflictos provocados por los elevados niveles de ruido en la población, siendo el efecto físico mayormente evidenciado el dolor de cabeza y psicológico el estrés. El plan de monitoreo continuo y las estrategias de mitigación del ruido fueron establecidos basándose en los datos obtenidos en campo y en el análisis estadístico.
para lo cual se dividió los puntos de muestreo en 4 cuadrantes, dependiendo de la relación de los niveles de ruido obtenidos junto con la información recolectada de las encuestas, con el fin de monitorear, controlar, reducir, prevenir la contaminación acústica en las distintas zonas de la ciudad de Ibarra. Gracias por su atención.